Día de la Resistencia Indígena, Día de la Raza, encuentro de dos culturas. A más de 5 siglos del descubrimiento de América, el 12 de octubre, se conmemora como el Día de la Raza en memoria de aquella lucha que en 1492 libraron los indígenas y los colonizadores españoles, luego de que el marinero genovés Cristóbal Colón descubriera el Nuevo Mundo. Ese día fue denominado así por el mestizaje que nació del encuentro entre estos dos grupos culturales tan diferentes. Por un lado, la raza blanca española y por el otro la indígena, iniciando con ello la unión entre Europa y América y que también se le conoce como el encuentro de dos mundos. En consecuencia, es importante recordar que debido a que Colón creyó haber encontrado las Indias y no el continente americano, fue que a estas nuevas tierras se les nombró así y por ende a sus habitantes indios. Ambas denominaciones fueron utilizadas tras la gestación de la colonización europea de América, que duró 300 años, hasta finales del periodo colonial. Esta celebración no solo se conmemora en México, sino en la mayor parte de los países americanos y España, aunque con diferentes nombres, pero en todos ellos evocan el momento histórico de la conquista. En España se le conoce actualmente como Día de la Fiesta Nacional, teniendo sus antecedentes en 1913, cuando el presidente de la Unión Iberoamericana, Faustino Rodríguez Sampedro Díaz Argüelles, propuso una celebración que uniera a España con Iberoamérica, eligiendo el 12 de octubre denominándolo Fiesta de la Raza. 2 años más tarde cambia por el Día de la Raza. Posteriormente, en 1981 se le denominó Fiesta Nacional de España y Día de la Hispanidad. Y a partir de 1987 se conmemora como el Día de la Fiesta Nacional. Otros países que guardan la tradición de esta festividad son Argentina como el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, Bahamas, Día del Descubrimiento, Belice, Día Panamericano, Bolivia, Día de la Descolonización, después de haberse llamado Día de la Liberación de la Identidad y de la Interculturalidad, Chile, Encuentro de dos Mundos, Colombia, Día de la Raza y la Hispanidad, Costa Rica, Día de Encuentro de las Culturas, Ecuador, Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad, Estados Unidos, Día de Colón, Guatemala, Día de la Hispanidad, República Dominicana, Día de la Identidad y Diversidad Cultural y también Día del Encuentro entre dos culturas más que Día de la Raza. Venezuela, Día de la Resistencia Indígena, en tanto que Bolivia, Honduras, Perú y México se le denomina Día de la Raza. Hoy en día son pocos los países que siguen celebrando el 12 de octubre como una alusión a la raza o a la cultura hispanoamericana, que surgió en el siglo XVI fruto de la conquista. Los cambios de la denominación están muy relacionados con la reflexión social e histórica de las poblaciones y además depende en gran medida de la manera en la que Cristóbal Colón es percibido en cada país. Sin embargo, en el caso particular de México, hablar de los antecedentes del 12 de octubre nos acerca a un cúmulo de datos históricos del entorno social, económico y político de la época. Por ejemplo, el 24 de septiembre de 1892, durante el Porfiriato, el Congreso de la Unión decretó el 12 de octubre como Día de Fiesta Nacional. Posteriormente, en 1917, a esta fecha se le denominó Día de la Raza a iniciativa del presidente Venustiano Carranza Garza, quien además aportó a la historia de México y de los derechos humanos la proclamación de la actual Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual, tras una serie de reformas, continúa vigente hasta nuestros días. Reconoció los derechos de los campesinos y trabajadores, hizo diversas reformas laborales y estableció los estatus para el salario mínimo, entre muchos otros aspectos. A la muerte de Carranza, asume la presidencia Álvaro Obregón de 1880 a 1928. Durante su gestión, además de contribuir al avance de la nación, se allegó de colaboradores que también dejaron un legado importante para México. En este caso, se trata del nombramiento de José Vasconcelos como secretario de Educación, quien impulsó las reformas educativas y el desarrollo cultural, creando más de 1,000 escuelas rurales y 2,000 bibliotecas públicas, como parte de los derechos de la sociedad de aquella época, y se le recuerda por haber instituido la celebración del 12 de octubre a partir de 1928. Finalmente, Emilio Portes Gil, como último presidente interino, oficializó este festejo cívico que el 10 de octubre de 1929, Congreso de la Unión aprobó para declarar el 12 de octubre como fiesta nacional, Día de la Raza y aniversario del descubrimiento de América. En la actualidad, aunque en México Día de la Raza siempre ha tenido un significado asociado al mestizaje y al sincretismo, de norte a sur del continente, los pueblos originarios reivindican sus derechos territoriales y agrarios, defienden sus recursos naturales
naturales, tierras, identidades culturales, lenguas y su autodeterminación. Incluso han instaurado gobiernos representativos como en Bolivia. Este interés y cambio de perspectiva obligó a los estados y a la misma Organización de las Naciones Unidas a reconocer la pluralidad cultural y étnica de las sociedades. Por otro lado, y el más reciente acontecimiento que encontramos es que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución que proclama al periodo 2022-2032 como decenio de las lenguas indígenas, y esta ocasión México será sede del evento de alto nivel en que la comunidad internacional definirá las metas y acciones a desarrollar durante este decenio. En todo el continente, los indígenas luchan por el reconocimiento de sus identidades y formas de vida, defienden sus territorios y recursos naturales. De Chile a Canadá, pasando por América del Sur, Centroamérica y México, los indios levantan la voz para tomar en sus manos la historia, reinterpretarla y construir su presente y las decisiones que les afectan a partir de la descolonización de los saberes. Visiones alejadas del eurocentrismo, entre otros nuevos conceptos que constantemente surgen en la filosofía y en la praxis. Por eso el 12 de octubre ha pasado de ser el tradicional Día de la Raza y se ha convertido en una jornada de lucha y reivindicación de los pueblos originarios. En este día se realizan diversas manifestaciones en toda América Latina y México para conmemorar el Día de la Resistencia Indígena, para reconocer la constancia, la lucha por su dignidad, la diversidad cultural y humana de los pueblos originarios del continente. Para Posta, Lisette Rodríguez.